Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 65º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 64ª edición del certamen, la correspondiente a la temporada 2018-2019, en la que el Real Madrid buscaba lograr el tetracampeonato. Descubrámoslo aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Para el 2016, la UEFA estudiaba la forma de generar cambios en la competición para mejorar su calidad. El director de competición, Giorgio Marchetti, indicó que se iba a determinar ello a final de ese año. El exjugador alemán y CEO del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, propuso hacer que la fase de grupos sea más atractiva y restringir la cantidad de países participantes al estilo de la década del 90. Esto se dio ante el anuncio de varios clubes poderosos de revivir la idea de la Superliga Europea y el estilo de la forma en que se empezaba a hacer realidad en el básquetbol con Euroliga. El 26 de agosto del 2016 en Mónaco se dio la luz al nuevo formato, en teoría, al unirse UEFA y la Asociación Europea de Clubes como socios y la estimación de 3.000 millones de euros de ganancias. Se pensó como formato que los clasificados directos serían los mismos 21 de entonces sin contar al campeón, pero agregándose a cambio los cuadros de las tres primeras ligas y el tercer y cuarto equipo de la cuarta liga, más dos clubes de la Europa League. Los cuatro equipos restantes vendrían de rondas preliminares. Los clubes participantes también tendrían un nuevo coeficiente que tomaría en cuenta el registro histórico de ellos para determinar las ganancias que obtendrían a nivel financiero por participar. Asimismo, ellos y la UEFA hicieron un acuerdo para evitar que se cree una Superliga entre clubes hasta el 2024. El 9 de diciembre de 2016, el Comité Ejecutivo de la UEFA confirmó el nuevo formato de la competición en la que iremos a explicar y en el que se mantendrán las dos rutas clasificatorias de siempre. La ruta de campeones se jugaría de esta forma. Los cuatro peores países del ranking de la UEFA jugarán un torneo preliminar en una sola serie de eliminación directa a un solo partido en dos rondas, con el ganador pasando a la siguiente instancia. La primera ronda previa enfrentaría a los 33 países ubicados del 18º lugar hacia abajo, a excepción de Liechtenstein que no tiene liga, y el ganador del torneo preliminar que jugarán a doble partido como era habitual. Sus vencedores accederán a la segunda ronda previa donde entrarían los tres campeones de las ligas del 15º al 17º puesto. La tercera ronda premia enfrentaría a los campeones de las ligas del 13º y 14º lugar y los 10 equipos triunfadores de la instancia anterior. Los playoffs tendrían a los 6 vencedores de la etapa anterior y los campeones de las ligas del 11º y 12º lugar. Los 4 ganadores de esta instancia clasifican a la fase de grupos. Por su parte, la ruta de los no campeones empezaría en la segunda ronda previa, donde los subcampeones de las ligas del 10º al 15º lugar se enfrentarían a doble partido. Sus ganadores pasarían a la tercera ronda previa donde esperaban los terceros de las ligas del quinto y sexto lugar y los subcampeones del séptimo al noveno puesto. Sus cuatro vencedores jugarían dos llaves de playoffs entre sí para definir a los dos últimos calificados a la fase de grupos. Los 6 vencedores de los playoffs se unirían en la fase grupal al campeón defensor, el campeón de la Europa League, los campeones de las 10 primeras asociaciones, los subcampeones de las 6 primeras y los terceros y cuartos de las 4 primeras de la lista. Desde esta ronda, el formato se mantendría igual que los años anteriores. Los accesos de la Liga de Campeones a la Europa League se mantendrían con dos novedades. La principal fue que los cuatro perdedores de todas las rondas previas accederían al segundo torneo continental. Los del torneo preliminar y la primera ronda previa entrarían a la segunda ronda previa del torneo naranja, en donde se abriría una ruta de campeones. Los perdedores de la segunda ronda previa pasarían a la tercera previa, con los de la ruta de los no campeones entrando a la ruta de los demás calificados regulares a esta competición, y los de campeones a la misma dirección de los eliminados en las rondas anteriores. En las demás instancias se mantendrían los accesos a las siguientes fases de turno, con una excepción que conduce a la otra novedad, en la que los perdedores de la tercera ronda previa de la ruta de los no campeones pasarían de forma directa a la fase de grupos de la Europa League sin jugar playoffs, como si lo harían los que perdieran en esa misma instancia pero en la ruta de campeones. Con ellos, 79 equipos se anotaron a esa nueva edición del certamen. Las clasificaciones del tricampeón Real Madrid y el campeón de la Europa League Atlético de Madrid a través de la Liga Española permitieron a varios equipos beneficiarse de empezar sus caminos una ronda después de lo previsto. Los perengues permitieron ellos los campeones de la República Checa, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Bielorrusia. Y los colchoneros por su parte el tercero de Francia y los subcampeones de Turquía y República Checa. Italia volvió a meter al cuarto de su liga debido a las nuevas reglas, siendo el Inter de Milán el beneficiado. Rusia le quitó a Portugal la opción de inscribir al tercero de su liga y Austria recuperó la inscripción de su subcampeón en detrimento de Rumania. El nuevo reglamento obligaba a Suiza y Países Bajos, por primera vez,
perder su plaza directa y República Checa la recuperaba, pero por beneficio del Madrid como contamos. El tercero de la Liga Francesa accedía directamente por primera vez a los grupos gracias al título del Atleti, y por primera vez las 5 mejores ligas europeas inscribían a todos sus equipos de manera directa en los grupos sin tener que recurrir a jugar rondas previas de por medio. Por otro lado, Skanderborg fue sancionado con 10 años sin jugar en Europa debido a una denuncia de arreglo de partidos. Como fue campeón albanés, el subcampeón Kukesi lo reemplazó. El torneo preliminar se sorteó el 12 de junio de 2018 en la sede de la UEFA Unión y fue elegido el Estadio Victoria de Gibraltar como su sede. Las semifinales se jugaron el 26 de junio y sí, en medio del Mundial de Rusia. Drita recibió al Santa Coloma y necesitó del tiempo extra para vencer a los andorranos, y lo hizo con tantos de Shevdet Shabani y Fidan Gerbeshi de penal. La otra ya enfrentó al anfitrión Lincoln Radims y la Fiorita. El local venció con goles de Anthony Hernández y Alex Moreno para ser finalista. La final se programó para el 29 de junio y el duelo decisivo enfrentó a Drita y Lincoln. Liridon Leshi y Alex Jordal pusieron el empate que forzó la prórroga. Ahí Leshi otra vez, Shabani y el albanés Hashin Esiray dieron el pase a los kosovares. La primera ronda previa se sorteó el 19 de junio del 2018 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se programaron para el 10, 11, 17 y 18 de julio. El HJK de Helsinki enfrentó al Vikingur de las Islas Feroe y le marcó 5 goles para instalarse en la siguiente ronda. Lo hizo por 2-1 en su visita a Toftir y 3-1 en el Telia Arena de la capital finlandesa. Kukesi mudó su localidad a Skövde, donde recibió al Valletta, con quien igualó sin goles. En Takali se dio empate a 1 y el gol del georgiano Iraklit Sala a 6 minutos del final dio el pase a los albaneses. Apoel Beersheva pasó sin inconveniente su llave ante el Flora Tallinn, al que le metió 7 tantos, 4 en Estonia y 3 en su estadio. En Hesla y Hanan Mamam anotaron en ambos cotejos para los israelíes. En tanto, Malmo no tuvo problemas para superar al Drita y meterse en la siguiente instancia. Lo venció por 3-0 en Mitrovica y 2-0 en el Swedbank Stadium. Carlos Stenberg marcó en ambos partidos. Su dupla Marijan Polé recibió al Apoel y lo sorprendió venciéndole con hat-trick del curazoleño de Gino Sicilia. Pese al gol del meninés Mikael Poté, ello fue insuficiente para los chipriotas y pasaron los lituanos. Skendija recibió el Tenerife Saints y tuvo de figura a Besart Ibrahimi, que marcó un póker para los macedonios. Los galeses golearon 4-0 en West Street, pero por un solo gol el cuadro visitante calificó. El Molvidi, el nuevo nombre del Videoton, sacó un empate de su visita al F91 Dudelange en Luxemburgo. Los goles de los serbios Danko Lazovic y Marcos Sepovic en la vuelta en Felsud dieron el pase a los magiares. Por otro lado, Spartak Jurmala y Estrella Roja empataron a 0 en el estadio del Escontorriga. La vuelta en el Maracaná tuvo los goles del comorense Alfadou Ben Nabuane y Nenad Kastesic para el pase de los campeones de 1991. Legia Varsovia no tuvo problemas para eliminar al Cork City y pasar a la siguiente ronda. Lo hizo tras superarlo por la mínima en Turner's Cross y golear de 3-0 en el Wojska Polskiego de la capital polaca. Ludogorets protagonizó la goleada de esa ronda al vencer 7-0 a Crusaders con doblete del brasileño Marcelinho y hat-trick del polaco Jakub Swiatek. En Belfast triunfó 2-0 para asegurar su pase. Torpedo Kutaisi recibió al Sheriff Tiraspol y le venció por 2-1 en el Ramaz Shengelia. Pero el belga Sigui Badibanga y el doblete del brasileño Jos Santos dieron el pase a los moldavos en su estadio. Por su parte, el Spartak Trnava recibió al Zrinjski Mostar y lo venció con tantos de Erik Jirka en el partido de ida. En Bosnia, la igualdad a 1 permitió al cuadro eslovaco ser el calificado de la siguiente ronda. Karabakh visitó a la Olimpia Ljubljana y se llevó una gran victoria con gol del haitiano Will Donald Guerrier de su visita a Eslovenia. El empate sin gol en el Tofipa Gramot de Bakú dio el pase a los azeríes. Balún sorprendió al Rosenborg y lo venció por la mínima diferencia en Islandia. La revancha en Trondheim tuvo de figura al danés Niklas Bender, que marcó un doblete, el cual le dio el pase a los noruegos. Astana pasó sin tener apuros su eliminatoria ante Sutjeska Nikšić, al que contando les toma Matasayev de penal en Kazajistán, y del serbio de Despotovic y Seriska Musikov en Montenegro. Finalmente, Celtic goleó por un doble 3-0 a la Lashkert para clasificarse a la siguiente ronda. James Forrest marcó en ambos partidos y el francés Moussa Dembélé hizo un doblete en Celtic Park. La segunda ronda previa se sorteó después de darse lo propio con la primera y sus duelos se programaron para el 24, 25 y 31 de julio y 1 de agosto. En la ruta de campeones, Dinamo de Zagreb hizo la goleada de la fecha al vencer 5-0 al Apoel Beersheva como local con doblete del macedonio Ariyam Aremi. En Israel hubo empate a 2 que certificó el pase de los croatas. Skendija, como en la instancia anterior, jugó de local en el Filipo II de Skopje ante el Sheriff, a quien derrotó con gol de Ibrahimi.
La vuelta no tuvo goles y con ello los macedonios se colaron en la tercera ronda. En tanto, Spartak Trnava sorprendió al Legia Varsovia y lo venció de visita con dos de Eric Rendell y Jan Blasko. Pese a perder con gol del español Iñaki Astiz, ello no alcanzó para los polacos y pasaron los eslovacos. Bate Borisov y HJK de Helsinki igualaron sin tantos en la ida en el Borisov Arena. La vuelta en Finlandia se definió por un autogol y la anotación de Ihar Stasevich que le dio la clasificación a los bielorrusos. Por otro lado, Astana recibió al Midtjylland y lo derrotó 2-1 con doblete del húngaro Laszlo Greenheisler que selló triunfo en los descuentos. En Dinamarca el empate sin goles y el pase para los kazajos. Kukes y Karabaj igualaron a 0 en el Loro Borichi de Skoda. La revancha en Bakú tuvo el doblete del español Dani Quintana y el gol del congoleño Sten Lelarje que dieron el pase a los azeríes. Malmo visitó al club y se llevó la victoria por el de Stenberg. La vuelta en Suecia tuvo al croata Damian Djokovic empatando la serie para los humanos, pero el islandés Arnold Traustason dio el pase a los suecos. Por su parte, Estrella Roja no tuvo muchos problemas para eliminar al Suruba Marijan Polé y centrarse en la siguiente fase. Le marcó 5 goles en la serie 3 de ellos de Nemanja Radonjic, que hizo doblete en Belgrado. Ludogorets y Simon Vidi igualaron sin goles en el Ludogorets Arena en Bulgaria. La vuelta en Flexur tuvo el solitario tanto del bosnio Aner Hasic, que le daba el paso a los húngaros a la tercera fase. Finalmente, Celtic inició con desventaja su duelo ante el Rosenborg, pero un doblete del francés Odson Edouard le dio la ventaja a los escoceses. El empate sin goles en Noruega daba el pase al cuadro verde y blanco. En la duda de los no campeones, PAOK Salónica sorprendió al Basilea y lo eliminó con doble victoria, 2-1 como local y un contundente 3-0 en St. Jacob Park. Stevie Alexander Prijovic marcó en ambos duelos para los griegos. En la otra llave, Ajax hizo una receta similar con el Sturm Graz para colarse en la siguiente fase. Lo hizo por 2-0 en su estadio y de en el 11 hour de Graz con doblete de Klaas Jan Huntelaar. La tercera ronda previa se sorteó el 23 de julio de 2018 y sus duelos se programaron para el 7, 8 y 14 de agosto. La vuelta se disputó a fecha única debido a la realización de la Supercopa de Europa en la semana de ese cotejo. Los sembrados se determinaron tras los resultados de la primera ronda previa. En la ruta de campeones, Bate Borisov superó al Karabaj en Bakú con gol de Stanislav Daun. En Bielorrusia, el montenegrino Mirko Ivanic aseguró el pase de los bielorrusos a los playoffs, pese al empate con el que acabó el duelo. En tanto, Dinamo de Zagreb no tuvo problemas para eliminar al Astana, con los tantos de Mario Budimir y el español Dani Olmo en el Astana Arena y del suizo Mario Gavranovic en Maximil con los que se clasificó. Malmo y Vidi tuvieron una doble igualdad en su serie. El danés Anders Christensen adelantó a su equipo en la ida en Suecia y lo igualó Loic Nego. En Hungría no hubo goles y por gol de visita calificó el equipo magiar. Por su parte, Celtic y el AEK de Atenas igualaron a uno en Celtic Park. La vuelta en el Estadio Olímpico de Atenas tuvo los goles del brasileño Marco Galo y del croata Marco Livaja que le dieron el pase a los griegos a los playoffs. Red Bull Salzburgo sacó una importante ventaja en su delantero Skendija al que derrotó con un doblete del israelí Munas Dabur. En Skopje, un tanto en los descuentos del japonés Takumi Minamino siguió el paso austriaco. Finalmente, Estrella Roja y Spartak Trnava tuvieron una llave igualada. Ben Abuane marcó en ambos duelos y Grendel y Marek Bakos hicieron lo propio. Y la próloga tuvo a Radonjic dándole el pase a los serbios en Eslovaquia. En la ruta de los no campeones, Slavia Praga sacó un empate a gol en contra del Dinamo de Kiev con datos de Josef Husbauer. La vuelta tuvo los goles del esloveno Benjamin Berbic y de Anton Bezjedin que dieron el paso a los ucranianos. En tanto, PAOK Salónica remontó la desventaja de 2 goles que le causó el Spartak de Moscú y lo venció con gol decisivo de Dimitris Pelkas. El duelo en el Otkritit Arena no tuvo tantos y los griegos pasaron de ronda. Por su parte, Benfica recibió al Fenerbahce y lo derrotó con tanto del argentino Franco Servi. La revancha en Estambul acabó con empate a 1, lo que le permitió a las Águilas calificar a los playoffs. Finalmente, Standard de Lieja y Ajax igualaron en el Maurice Dufrance con penal de Renaud Emond sobre la hora. En Amsterdam, los goles de Huntelaar, Matthijs de Ligt y el brasileño David Neres dieron el pase al Ajax 7. Los playoffs se sortearon el 6 de agosto de 2018 y sus duelos se programaron para el 21, 22, 28 y 29 de agosto. El mismo se dio de la misma forma que las rondas anteriores, ya que se hizo sin esperar a los clasificados de esa instancia, y los separados se determinaron tras los resultados de la segunda ronda previa. El 27 de marzo de 2018, la UEFA informó que el horario principal de los partidos de la competición pasó a ser de las 21 horas del centro de Europa, y que ello se aplicaría a partir de esa instancia. Además, se aplicaría el cuarto cambio para cada equipo solo en el tiempo extra de ser necesario. En la ruta de campeones, AEK de Atenas sacó una importante victoria ante el Vidi en el Grupama Arena, donde fungió de local,
con tantos de Víctor Clonariris y Anastasios Pacasetas. En el ensayo olímpico, el empate a 1 dio a los griegos su primer pase a los grupos desde el 2006. En tanto, Jan Boys recibió al Dinamo de Zagreb y empató a 1 con goles de Kevin Mbabu y Mislav Orsic. En Croacia, el bosnio Iset Jairovic adelantó al Dinamo, pero un doblete del francés Guillaume Joró en 2 minutos le daba el pase a los grupos a los suizos. Por su parte, el PSV Eindhoven no tuvo complicaciones para meterse en los grupos al vencer en sus 2 encuentros el Bate Borisov. Lo hizo por 3-2 en Bielorrusia contando sobre el aure de Don Germalen. En Philips Stadium goleó 3-0 y se metió a los grupos. Finalmente, Estrella Roja y Red Bull Salzburgo igualaron a 0 en Belgrado y sin público por racismo del local ante el Suduba. En Red Bull Arena, Dabur hizo doblete para el local, pero Ben Nabugane hizo lo propio para el campeón serbio que se metió por primera vez a los grupos. 2 históricos debutantes y 2 tradicionales pasaron instancia. En la ruta de los no campeones, Ajax recibió el Dinamo de Kiev y lo venció con datos de Donny van de Beek, el madoki Hakim Ziyech y el serbio Dusan Tadic en el Johan Cruyff Arena. En el ensayo olímpico en Ucrania no hubo goles y así calificaba a los grupos tras 4 años de ausencia. En la otra llave, Benfica y Pau Salónica igualaron con goles de Pizzi y el egipcio Amr Guarda en Daluz. En la vuelta en Tesalónica vio a Prijovic adelantar a los griegos, pero el brasileño Yardel, el argentino Eduardo Salvio con doblete de penales y Pizzi dieron el pase a las Águilas. 2 históricos ex campeones pasaron aquí. La fase de grupos fue sorteada el 30 de agosto de 2018 en el Foro Grimaldi de Mónaco y sus regresos se programaron para el 18 y 19 de septiembre, 2, 3, 23 y 24 de octubre, 6, 7, 27 y 28 de noviembre y 11 y 12 de diciembre. La única novedad en el primer bombo fue la incorporación del campeón de la Europa League como cabeza de serie, y el Atlético de Madrid fue el primer beneficiado por esa decisión. El campeón de la séptima asociación, en ese caso Portugal, perdió el beneficio. El sorteo fue presidido por el exjugador brasileño Kaká. Al cambio de horario ya informado en la ronda anterior, se añadió el hecho de que 2 partidos por día, y solo en esa instancia, fueron programados para jugarse a las 18:55 horas, creándose formalmente un primer turno de partidos que solo se daba ocasionalmente por razones geográficas y climáticas. El Jan Breidel vio el inicio del grupo A con Brujas recibiendo al Borussia Dortmund y saliendo con fuerza y opciones, pero un rebote permitió al estadounidense Iván Pulisic darle el triunfo al Borussia. En el Luis II, Mónaco recibió al Atlético de Madrid. Tras las chances iniciales colchoneras, Samuel Granzil dio ventaja a los monegascos. Luego Diego Costa y el uruguayo José María Jiménez le dieron la victoria al Atlético y sufrió en el epílogo. Los dirigidos por el argentino Diego Simeone recibieron al Brujas en la segunda fecha y el francés Antoine Griezmann le dio la ventaja. Pero el neerlandés Arnaud Yuma empató. Griezmann y Koke dieron reacción y el triunfo para el Atleti. Borussia Dortmund recibió al Mónaco y aprovechó que el dominio rival fuera diluyéndose de a pocos. En la segunda mitad del danés Jakub Brun Larsen, el español Paco Alcácer y Marco Reus dieron la victoria final para los locales alemanes. Los del Principado fueron a Brujas para su duelo de la tercera jornada. Musa Sila dio la ventaja a los dirigidos por Thierry Henry y el brasileño Wesley marcó el empate que complicó a ambos. La vuelta en el Luis II empezó con el Mónaco llegando al arco, pero el juego directo del Brujas reinó. Un doblete de Hans Vanaken y el tanto de Wesley fueron el premio de los belgas. El neerlandés Ruud Boerma siguió la goleada visitante. En tanto, Borussia Dortmund recibió al Atlético de Madrid. Los germanos fueron efectivos pese al dominio inicial visitante. El belga Axel Witsel adelantó y un doblete del luso Rafael Guerreiro y el inglés Jadon Sancho sellaron la goleada local. La revancha en el Metropolitano fue un recital de los colchoneros y Saúl le dio la ventaja. Borussia apretó, pero los de Simeone estaban cómodos y Griezmann siguió la victoria local en una contra. Atlético de Madrid recibió al Mónaco en la quinta fecha. Koke abrió rápidamente el marcador y favoreció la superioridad local. Griezmann marcó el segundo y siguió el pase del Atleti a octavos. Borussia Dortmund recibió a Brujas y lo dominó, pero la defensa belga dejó la igualdad a 0. Los belgas recibieron al Atlético en la última jornada y dieron batalla, pero no evitó el empate sin goles. En Mónaco el cuadro local recibió el calificado Borussia Dortmund, que fue muy superior frente a un rival que alineó mayoría de juveniles. Un doblete de Guerreiro le certificó el triunfo final. Con ello el Dortmund terminaba en el primer puesto de grupo. El grupo B dio al inicio oficial al primer turno de partidos que señalamos. Barcelona recibió al PSV Eindhoven y tuvo al local dominante del balón, pero los de Mark Van Bommel fueron muy agresivos. Pese a ello, el triplete del argentino Lionel Messi y el galo Ousmane Dembélé sellaron la goleada local. Inter reapareció recibiendo al Tottenham e hizo presión en terreno rival, pero el danés Christian Eriksen dio la ventaja a los Spurs. No obstante, Inter lo encerró y el argentino Mauro Icardi y el uruguayo Matías Vecino le dieron la victoria final. Los Spurs recibieron al Barcelona en Wembley, donde volvieron a fungir de local por la segunda jornada. El brasileño Felipe Coutinho dio ventaja a los azulgranas, lo que estiró el croata Ivan Rakitic. Harry Kane y el argentino Eric Lemaier reaccionaron para el Tottenham, pero un doblete de Messi siguió la victoria del Barça.
En Holanda, PSV recibió al Inter y se adelantó con tanto de Pablo Rosario. En el Azul no bajó los brazos y el belga Raja Nainggolan lo igualó. En la segunda parte, Icardi dio la victoria al Inter. Los neerlandeses recibieron al Tottenham en la tercera fecha. El mexicano Ismi Lozano y el brasileño Lucas Moura pusieron el empate en la primera parte. Kane dio la ventaja y tras quedarse los Spurs con 10, Luke de Jong lo igualó. La revancha en Wembley tuvo a de Jong que adelantó temprano al PSV. Tottenham reaccionó pero se topó con el arquero Jeroen Zoet que evitaba sus opciones. Ello hasta que un doblete de Kane en la parte final daba el triunfo a los Spurs. En tanto Barcelona recibió el Inter en el duelo de punteros. El juego colectivo culé prevaleció pese a la ausencia de Messi y el brasileño Rafinha le daba la ventaja. En la segunda mitad Jordi Alba aseguró la victoria para el equipo blaugrana. La vuelta en el Giuseppe Meazza tuvo al Inter con presión ante un Barça que jugó a las contras. En los últimos minutos el brasileño Malcolm e Icardi pusieron el empate que clasificó a la visita. Los azulgranas visitaron al PSV en la penúltima jornada. Los de Van Bommel iniciaron con ímpetu y su falta de puntería salvó al Barça. Luego Messi hizo reaccionar a su equipo con un gol y centró a Gerard Piqué para el segundo. Barcelona clasificó. En Wembley Tottenham recibió al Inter en un partido que no tuvo muchas llegadas de ambos equipos. El único acierto fue de Eriksen que le dio el triunfo a los Spurs y lo colocó como segundo. La fecha final vio a los Spurs ir al Camp Nou para enfrentar al Barcelona. Dembélé adelantó a los culés. Tottenham luego encerró a su rival y Moura marcó el empate que le dio el pase a los octavos. Por su parte, Inter recibió al PSV que tuvo a Lozano para darle la ventaja. En el Azul se vio conformista y reaccionó tarde. Icardi igualó su ambición por la victoria fue tardía y quedó fuera. Tottenham superaba al Inter por resultados directos. Anfield vio al Liverpool y Paris Saint-Germain iniciar el grupo C. Los Reds salieron intensos y Daniel Sturridge dio la ventaja que sino James Milner de penal. Descontó al belga Tomás Meunier y Kylian Mbappé empató. El brasileño Roberto Firmino dio el triunfo a los Reds en los descuentos. En Belgrado, la defensa del Estrella Roja permitió el empate a 0 contra un Napoli que dominó. Los serbios viajaron a París para su duelo de la segunda fecha ante el PSG. Los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel tuvieron el resultado del brasileño Neymar que hizo un hat-trick. El uruguayo Edinson Cavani y el argentino Ángel Di María y Mbappé se dieron la goleada final de los parisinos. Por su parte, Napoli recibió al Liverpool en San Paolo y ambos salieron precavidos para evitar errores. Los dirigidos por Carlo Ancelotti apretaron y Lorenzo Insigne le dio el triunfo en el final. Los napolitanos fueron a París para su duelo de la tercera jornada ante el PSG. Dominó e Insigne le dio la ventaja. Un autogol del portugués Mario Rui igualó. El belga Dries Mertens le daba la victoria al Napoli, pero Di María en el final igualó. La vuelta en San Paolo empezó con una batalla táctica con ambos buscando el gol. El español Juan Bernat abrió el marcador e Insigne de penal lo igualó. PSG buscó ganar pero no lo consiguió. En Anfield, Liverpool recibió la Estrella Roja. Los goles dieron el ritmo al equipo del alemán Jürgen Klopp y lo hizo su tridente. Firmino adelantó, el egipcio Mohamed Salah hizo doblete y la selló el senegalés Sadio Mané. La revancha en Belgrado tuvo a los serbios motivados por el apoyo de su público y con doblete de Milan Babkov lograba la Estrella Roja un triunfo en la competición por primera vez en 26 años. Los Reds viajaron a París para enfrentar al PSG en la penúltima fecha. Los parisinos fueron muy superiores y Bernat les dio la ventaja. Luego Neymar la amplió. Milan descontó de penal y el PSG se centró en defender su triunfo. Napoli por su parte recibió la Estrella Roja. Los de Ancelotti demostraron su superioridad con el eslovaco Marek Hamsik abriendo el marcador. Mertens marcó un doblete que aseguró la victoria pese al descuento de Nabuane. Los napolitanos fueron a Anfield para su duelo de la jornada final. Napoli tuvo la iniciativa y Salah desequilibró para el Liverpool. Su gol y una tapada del brasileño Alisson dieron el pase a los Reds. En Belgrado, Estrella Roja se despedía recibiendo al PSG. La superioridad visitante de la primera parte tuvo los tantos de Cavani y Neymar. Marco Kovacic descontó y los parisinos recuperaron su pulso con el brasileño Marquinhos y Mbappé que sellaron la goleada. El PSG se llevó el grupo. El grupo D inició en Estambul con Galatasaray recibiendo al Lokomotiv de Moscú. El caboverdiano Gadi Rodríguez adelantó a los rojigualdas. Tras opciones de los rusos, el suizo Erin Derdiyok y un penal de Selçuk y Nan dieron la goleada local. En Gelsenkirchen, Schalke 04 recibió al Porto, que falló un penal disparado por Alex Telles. El suizo Bolo dio ventaja a los alemanes y un penal de Otavio dejó el encuentro en tablas. La segunda jornada vio a los mineros visitar al Lokomotiv en Moscú. Cerca del final, un cabezazo del estadounidense Weston McKennie le dio una importante victoria en el final al Schalke 04.
En Dragao, Porto recibió al Galatasaray. Los dos tuvieron sus chances y el malince Musa Marega le dio el triunfo a los dragones tras un encuentro de ida y vuelta entre lusos y turcos. Porto fue a Moscú para enfrentar al Lokomotiv por la tercera fecha. El portugués Manuel Fernández falló un penal y Marega adelantó a los lusos por esa vía. Luego los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Corona aseguraron la victoria visitante. La revancha en Portugal empezó con Herrera y Marega dando la ventaja para los dragones. El peruano Jefferson Farfán descontó para el Lokomotiv en un relajo para Porto, pero el local volvió a activarse y Corona y Otavio le dieron la goleada. En Estambul, Galatasaray y Schalke igualaron a 0 tras varios errores en el ataque de ambos. La vuelta en el Veltins Arena empezó con el uruguayo Fernando Muslera, que el austríaco Guido Burgstaller aprovechó y marcó. La sangre fría del Schalke dio frutos y Mark Uth selló el triunfo. Los turcos fueron a Moscú para su partido de la quinta jornada ante el Lokomotiv. Un autogol de surinamés Ryan Dunk y el gol de Vladislav Inayev permitió la victoria del campeón ruso. El resultado calificó a Porto y Schalke antes de jugar en Dragao. Los de Sergio Conceição dominaron y en el segundo tiempo Eder Militao, Corona y Marega, previo descuento del argelino Nabil Bentaleb, dieron el triunfo a los dragones. Los lusos fueron a Estambul para su duelo de la última fecha ante el Galatasaray. El brasileño Felipe Marega de penal le dieron ventaja. El argelino Sofian Feguli de penal descontó y Sergio Oliveira se dio la victoria para el Porto en Turquía. Pese a ello, los ojigualas terminaron como terceros debido a la derrota del Lokomotiv en Gelsenkirchen ante el Schalke. El austriaco Alexander Schoff marcó el tanto triunfal de los mineros. Con ella Galatasaray se metía a la Europa League. El grupo E empezó en Ámsterdam, con Ajax recibiendo a la EK de Atenas. El Ajax encontró en el argentino Nicolás Tagliafico su figura, ya que un doblete suyo, sumado al tanto de Van de Beek, le dio una goleada aplastante para su equipo. En Lisboa, Benfica recibió al Bayern Múnich, que fue abrumador. El polaco Robert Lewandowski dio la ventaja en 10 minutos para un cuadro bávaro que demostró su dominio. El portugués Renato Sánchez selló la victoria para su equipo. Los bávaros recibieron al Ajax por la segunda fecha y un cabezazo de Max Hummels le dio la ventaja. Una jugada colectiva acabó en el marroquí Nusair Mazraoui, que puso el empate final. En el Olímpico de Atenas, AEK recibió al Benfica, que se adelantó con los tantos del suizo Haris Seferovic y el español Alex Grimaldo. Rubén Díaz fue expulsado y un doblete de Clonaitis igualó. El guineano Alfa Semedo le dio la victoria a la visita. Los griegos recibieron al Bayern por la tercera jornada. Los bávaros tuvieron dominio, pero recién en la segunda parte tradujeron ello con los goles del español Javi Martínez y Lewandowski. La vuelta en el Allianz Arena vio las dificultades del Bayern para llegar a atacar. El único efectivo del cuadro del croata Niko Kovac fue Lewandowski, que hizo un doblete que le dio la victoria local. En Ámsterdam, Ajax y Benfica tuvieron un duelo vibrante con alternativas. Dominó el Ajax, pero las águilas se proyectaron a la contra. En los descuentos Mazraoui dio el triunfo para el Ajax. La revancha andaluz vio al brasileño Jonas abrir el marcador aprovechando un error del camerunés André Onana. Benfica poco a poco cedió el terreno al Ajax y Tadic marcó el empate final. Ajax visitó Atenas por la penúltima fecha para enfrentar a la EK. Condujeron el balón y dominaron. En el segundo tiempo, un doblete de Tadic le dio el pase a octavos de final tras 13 años de ausencia. En Bavaria, el Bayern recibió al Benfica y tuvo los dobletes del neerlandés Ian Robben y de Lewandowski. En el medio, Jetson Fernández descontó, pero no evitó la goleada de la cual siguió el francés Frank Ribéry. El Bayern clasificaba octavos. Los bávaros fueron a Ámsterdam para su dedo de la última jornada ante el Ajax. Lewandowski abrió el marcador y la última media hora fue intensa. Tadic hizo doblete para los neerlandeses. Lewandowski de penal y el francés Kingsley Coman dieron ventaja al Bayern y Tagliafico lo igualó. En Lisboa, Benfica recibió a la EK de Atenas y lo avasalló en este partido que no tuvo color. Las águilas recién resolvieron el encuentro en el final, ya que Grimaldo marcó el gol del triunfo local. Shakhtar Donetsk mudó su localidad a Kharkov para recibir al Hoffenheim por el grupo F. El austriaco Florian Griezlich y el noruego Havard Nordberg dieron ventaja a los de Julian Nagelsmann, y los brasileños Ismail y Maicon pusieron el empate. En Etihad, el Manchester City recibió al Lyon. Los franceses tuvieron una actuación irreverente y el marfileño Maxwell Cornet y Nabil Fekir les dieron ventaja. El portugués Bernardo Silva descontó, pero no alcanzó y el Lyon aguantó y ganó. Los citizens viajaron a Sinsheim para visitar al Hoffenheim en la segunda jornada. En menos de un minuto el argentino Isaac Belfodil dio ventaja al local. El City se volcó y el argentino Sergio Agüero y el español David Silva le dieron el triunfo. Lyon recibió en puerta cerrada al Shakhtar Donetsk por racismo en Europa League. Un doblete del brasileño Junior Moraes le dio ventaja a los ucranianos, pero Moussa Dembélé y Leo Dubois dieron el empate para el Olympique. Los leones fueron a Alemania para su duelo de la tercera fecha ante el Hoffenheim. El burkinés Bertrand Traoré aventajó, pero el croata Andrej Kramaric hizo un doblete.
Tanguy Ndombele y el neerlandés Memphis Depay dieron ventaja al Lyon, pero el brasileño Joelinton puso el empate. La revancha en Francia vio al Olympique ponerse en ventaja con goles de Fekir y Ndombele. El Hoffenheim quedó con 10 por expulsión del caneta Kasim Nugu, pero reaccionó. Kramaric y el checo Pavel Kaderabek le dieron el empate. En Kharkiv, Shakhtar Donetsk recibió al Manchester City, que dominó, presionó y desplegó su poderío ofensivo. David Silva dio ventaja a los Citizens. Un cabezazo del español Aymeric Laporte puso el segundo y Bernardo Silva marcó el tercero. La vuelta en Manchester vio a Shakhtar, que no puso resistencia al equipo del español Josep Guardiola. La comodidad de la victoria del City la encabezó el brasileño Gabriel Jesús, que hizo triplete. David Silva abrió el camino y completaron Raheem Sterling y el argentino Riyad Mahrez. Los ucranianos visitaron al Hoffenheim por la quinta jornada. Ismail y el brasileño Tyson dieron la ventaja al Shakhtar, pero Kramaric y el suizo Steven Sommer lo igualaron. En descuentos, Tyson otra vez le dio la victoria y opciones al Shakhtar. En The Sins, el Olympique de Lyon recibió al City y lo sorprendió desde el inicio, quitándole el balón y cercando su arco. Cornet hizo un doblete que dio ventaja a los Leones. Laporte igualó en medio y el Kun Agüero le dio el pase a los Citizens. Los franceses viajaron a Kiev para enfrentar a Shakhtar Donetsk en la fecha final. La ley marcial ucraniana obligó al cambio de localía. Moraes y Fekir pusieron el empate que calificaba al Olympique de Lyon. En Etihad, Manchester City recibió a la Hoffenheim, que se adelantó con penal de Kramaric. Pese a las ocasiones celestes, el único que anotó fue el alemán Leroy Sané, que hizo el doblete triunfal. El tricampeón Real Madrid y Roma iniciaron la acción del grupo G. Los blancos tuvieron opciones, pero Isco fue el único en marcar en el primer tiempo. En la segunda mitad, el galés Gareth Bale y Mariano Díaz dieron la victoria para el Madrid. Victoria Pelsen, por su parte, recibió al CSKA de Moscú. Pese al equilibrio de juego, Michael Krmansik dio ventaja doble a los checos, pero en la segunda mitad Fyodor Shalop y el croata Nikola Vlasic de penal pusieron el empate para la visita. Los rusos se mudaron a Luzhniki para recibir al Real Madrid en la segunda fecha. Vlasic le dio la ventaja en 2 minutos para el CSKA, que se encerró y aguantó, lo que le bastó para ganar en casa. En tanto, la Roma recibió al Victoria Pilsen y tuvo de figura al bosnio Edin Dzeko, quien marcó un hat-trick. El turco Cengiz Der y el neerlandés Justin Kluivert se dieron la cualidad para un superior ya Rossi, que luego pudo administrar su renta. La tercera jornada vio a los romanos recibir el CSKA en el Olímpico. Dzeko dio imparable e hizo un doblete en el primer tiempo. Este jugador dio un pase a Ander, que marcó el tercer tanto y definitivo para el triunfo de Rossi en casa. La vuelta en Luzhniki empezó con el griego Kostas Manolas dándole la ventaja a la Roma. Tras el descanso, el islandés Arnold Sigurdsson empató para el CSKA. Al minuto 59, Lorenzo Pellegrini anotó el tanto de la victoria para los romanos. Por su parte, Real Madrid recibió el Victoria Pilsen y se adelantó vía el galo Karim Benzema. Las opciones checas generaron silbidos y el brasileño Marcelo amplió la distancia blanca. Descontó el eslovaco Patrik Rowski, pero ganó el Madrid. La revancha en el Dusan Arena tuvo a la visita saliendo frío, pero Benzema hizo un doblete que le dio la ventaja junto a los goles del brasileño Casemiro y Bale en la primera parte. En la segunda mitad, el alemán Toni Kroos se dio la goleada. La quinta fecha tuvo el viaje del Victoria Luzhniki para enfrentar el CSKA. Vlasic adelantó de penal a los rusos. El eslovaco Roman Prochaska falló un penal, pero luego empató. Cerca del final, Lucas Heida le dio el triunfo final a la Victoria Pilsen. Roma y Real Madrid se clasificaron por lo ocurrido en Moscú. Se midieron en el Estadio Olímpico y su duelo fue soporífero. Roma se animó y el Madrid, pese a sus errores defensivos, ganó con goles de Bale y Lucas Vázquez y acabó primero. La jornada final tuvo las victorias de los débiles. CSKA fue al Bernabéu y aprovechó los errores defensivos del Real Madrid para marcar 3 veces vía Shalop, Georgi Shchenikov y Sigurdsson. Un triunfo inolvidable para los rusos, pero que fue inútil. Ello por lo ocurrido en el Dusan Arena. Victoria Pilsen se adelantó con Guardián Kovarik ante la Roma en el segundo tiempo. Antes lo empató y a menos de 20 minutos del final, Tomáš Šori marcó el gol triunfal del campeón checo. Por resultados, Victoria Pilsen iba a la Europa League. El grupo H se inició en Berna, con el Young Boys recibiendo al Manchester United. Los suizos se enfrentaron cara a los cielos rojos por media hora y luego los galos Paul Pogba por duplicado y Anthony Martial le dieron la victoria al United. Por su parte, Valencia recibió a la Juventus y la replegó. La visita se repuso de ello, de la expulsión del luso Cristiano Ronaldo, y con doblete de penales del buen de Miralem Pjanic tuvo el triunfo. La vecchia señora recibió el Young Boys en la segunda jornada y tuvo de figura al argentino Paulo Dybala, quien marcó un hat-trick que decidió el encuentro y causó la expulsión del guineano Mohamed Ali Camara. Juventus triunfó de local. Manchester United recibió al Valencia y pese a presionarlo no le alcanzó y hubo empate a 0.
El cuadro Che viajó a Berna para su dedo de la tercera fecha ante el Young Boys. El belga Michy Batshuayi dio la ventaja al Valencia. El empuje suizo permitió un penal que Joró lo volvió gol. La revancha en Mestalla tuvo una buena noche de los dirigidos por Marcelino. Santi Mina hizo un doblete con el marfileño Roger Azalea empatando en el medio. No se medianó ante la reacción suiza y Carlos Soler selló la victoria del Valencia. En Old Trafford, Manchester United recibió a la Juventus. Un centro de Ronaldo halló a Dybala, que marcó el gol que dio triunfo al bianconero, que logró someter al United de forma autoritaria. La vuelta en Turín tuvo la iniciativa de la vieja señora tras media hora de juego. Tras el descanso, Ronaldo dio la ventaja a la Juve, pero en el final los Diablos Rojos reaccionaron y con tantos del español Juan Mata y un autogol lograron ganar. El United recibió el Young Boys por la penúltima jornada. La falta de tino local marcó el partido. En los descuentos el belga Marouane Fellaini salvó los muebles y metió el pase en el equipo local. Juventus y Valencia se enfrentaron en Turín y tuvieron un duelo igualado con dominio local en la posesión. En la segunda parte el croata Mario Mandzukic marcó el gol que clasificó a la Juve. El bianconero viajó a Berna para jugar la última fecha ante el Young Boys. Joró aventajó a los suizos con un penal en la primera parte y un contragolpe en la segunda. Dybala descontó pero no evitó la derrota. Pese a ello, la Juve ganó el grupo. Ello porque en Mestalla, el Manchester United cayó ante el Valencia. Soler abrió el marcador para el cuadro español y Mina mantuvo la atención del cuadro Che. Phil Jones hizo un autogol y descontó Marcus Rashford que no alcanzó. Chelsea superó por 4-1 al Arsenal en la final de la Europa League, que fue puramente inglesa y disputada en Bakú. Los Ganas superaron al Valencia en semifinales, los cuales fueron los mejores colocados de los caídos en la fase de grupos, y al Napoli en los cuartos de final. En esa instancia Chelsea eliminó al Slavia Praga, el cual fue el mejor colocado de los equipos que vinieron en la ruta de los no campeones. Por su parte, Dinamo de Zagreb y Red Bull Salzburgo fueron los que más lejos llegaron de los caídos en los playoffs, al caer en octavos de final ante Benfica y Napoli. Finalmente, Malmo y Celtic fueron los que más adelante arribaron de los que jugaron la ruta de campeones del torneo continental, al caer en 16avos de final ante Celtic y Valencia. Al resaltar que el F91 Dudley fue el único que empezó en segunda previa y que cayó en los grupos. Los octavos de final se sucedieron el 17 de diciembre del 2018 en Lyon y sus duelos se programaron para el 12, 13, 19 y 20 de febrero y 5, 6, 2 y 13 de marzo del 2019. Fue presidido por el exjugador español Luis García. La principal novedad aquí fue la implementación del sistema de video de arbitraje mejor conocido como VAR, a partir de esa instancia, para decisiones como los fuera de juego, penales y tarjetas rojas. Ello fue requerido por los clubes poderosos. Tottenham enfrentó al Borussia Dortmund en Wembley. En el primer tiempo fue igualado con los del suizo Lucien Favre dando buenas estaciones y los arqueros siendo las figuras. La segunda parte fue otra historia. Eriksen se retrasó y el coreano Son Heung-min abrió el marcador. Los hedores alemanes permitieron al belga Jan Vertonghen y el español Fernando Llorente sellar el triunfo de los Spurs. La revancha en el Signal Iduna Park vio un planteamiento ultraofensivo de los germanos y que produjo una alta posesión de la pelota. Iniciada la segunda mitad, Kane rompió fuera de juego delante de los Spurs para sentenciar la eliminatoria. Tottenham volvía a cuartos de final tras 8 años de ausencia. En tanto, Ajax recibió al Real Madrid y lo encerró de manera asfixiante y sin concretar gol alguno. Al final de la primera mitad el gráfico abrió el marcador, pero el baldo anuló por fuera de juego de Tadic. En la segunda parte ambos equipos tuvieron más opciones y Benzema sí pudo abrir la cuenta. Ziyech igualó al minuto 75 y cerca del final Marco Asensio le dio el triunfo para el cuadro blanco. La vuelta en el Santiago Bernabéu empezó con Ziyech y Neres dándole la ventaja al Ajax que jugaba como quería. La búsqueda de remontada de los dirigidos por el argentino Santiago Solari dio espacios al Ajax. Tadic puso el tercero con un pequeño delay. Asensio descontó y daba esperanzas al Madrid, pero el danés Lasse Schön dio sentencia a la llave. Ajax eliminaba así al campeón de Europa y clasificaba a cuartos. Manchester United se midió al Trafford al Paris Saint-Germain en su partido de ida. El primer tiempo fue moderado. Los dirigidos por el noruego Ole Gunnar Solskjaer, sustituto del despedido Mourinho, apostaron por el dinamismo de sus jugadores, pero el PSG fue arrollador en la segunda mitad y con datos de Presnel, Kimpembe y Mbappé se llevaron la victoria de visita. La revancha en el Parque de los Príncipes empezó con el doblete de belga Romelu Lukaku para el United que tomaba ventaja, aunque el empate momentáneo de Bernat daba rienda suelta a la superioridad del PSG, al que le faltó continuidad. Los Diablos intensificaron sus ataques en el penal y un penal de Rashford cobrado a expensas del VAR le dio un pase de milagro al United. Por otro lado, Roma recibió al Porto en el Estadio Olímpico. La primera mitad fue muy atractiva en lo táctico y con pocas llegadas. El segundo tiempo cambió su guión cuando la Roma fue con una marcha más. Nicolo Zaniolo dio la ventaja a Gianluigi Rossi con un doblete, pero 2 minutos después de la segunda anotación, el español Eden López descontó y daba esperanza al Porto. La vuelta en el Estadio do Dragão inició con mucha intensidad.
y el brasileño Tiquinho combinó un contragolpe para abrir el marcador, certificado por el VAR. Un penal de Militao al argentino Diego Perotti fue ejecutado por Daniele De Rossi de que igualó. Tras el descanso, Marega marcó el segundo y la igualdad en la serie. Los dragones buscaron el tercero sin suerte y así nos íbamos al tiempo extra. A 3 minutos del final de la prórroga, una falta de Alessandro Florencia Fernando fue cobrada como penal y Telles marcó el gol de la clasificación para el Porto tras un dramático encuentro. Schalke 04 recibió al Manchester City en el Veltins Arena. Los mineros se arroparon ante los de Guardiola que los manejaron de arranque. Agüero abrió el marcador y Bentaleb remontó con 2 penales. City dominó y reaccionó. Pese a la expulsión del argentino Nicolás Otamendi, en los 5 minutos finales, Sané de tiro libre y Sterling le dieron el triunfo definitivo a los Citizens. La revancha en el Etihad encontró un Schalke reluciendo su orgullo y bloqueando las opciones de City en la primera media hora. Pero la tormenta ciudadana llegó y con doblete de Agüero, de penal y de visión de VAR, y Sané saneaba la eliminatoria. El dominio ciudadano en la segunda parte vio a Sterling, Bernardo Silva, Phil Foden y Gabriel Jesús marcar y asegurar el pase del City. Por su parte, Atlético de Madrid recibió a la Juventus en el Metropolitano. La primera mitad vio varias llegadas de ambos equipos en un encuentro endiablado. El español Álvaro Morata abrió el marcador, pero anulado por VAR. Atlético fue un torbellino en el segundo tiempo, pero solo anotó balón parado. Los charrúas Jiménez y Diego Godín le dieron la victoria a los de Simeone. La vuelta en el escudo de la Juventus vio un avasallador equipo de Massimiliano Allegri. Giorgio Chiellini abrió el marcador, pero fue anulado por una falta de Ronaldo el esloveno Jan Oblak. La presión bianconera fue fuerte y el portugués marcó un triplete que decidió la serie. Mantuvo su intensidad y logró remontar. El Atleti no llegó desde la meta local y la Juventus calificó a cuartos de final. Olympique de Lyon enfrentó al Barcelona de Saint-Champion. Los de Ernesto Valverde jugaron con alta presión, pero el peligro fue de local. La falta de cierto visitante dejó el empate a 0. La revancha en el Camp Nou inició con presión asfixiante del cuadro catalán. Un penal permitió a Messi abrir el marcador. Minutos después, Coutinho marcó el segundo. Barcelona acusaba el esfuerzo y Lucas Toussaint descontó para el Lyon. El local entró a cuartos de hora final con tensión inesperada. Pese a ello, llegaron los goles de Messi, Gerard Piqué y Dembélé que dieron el pase al Barça. Finalmente, el Liverpool recibió al Bayern Múnich en Anfield. El equipo de Klopp apretó en el final de la primera mitad, pero los de Kovac aguantaron tras el descanso y se dio la igualdad sin goles. La vuelta en el Allianz Arena empezó con cautela para el Bayern, que evitaba las contras de los Reds, pero el gol de Mané cambió los planes. Un centro de Serge Gnabry halló el camerunés Joel Matip que igualó en contra. La personalidad del Liverpool salió a relucir en los últimos minutos y dio un golpe de autoridad con juego elaborado. Mané y el neerlandés Virgil van Dijk dieron el pase para los Reds. Con ello se sellaba el pleno inglés en cuartos de final, completado con 4 ex campeones de la competición. Los cuartos de final se sortearon el 15 de marzo de 2019 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se programaron para el 9, 10, 16 y 17 de abril. Fue presidido por el ex jugador brasileño Julio César. Manchester United y Barcelona se midieron en Old Trafford. El encuentro fue gris y con desgaste físico de parte de los dos equipos. Un centro del uruguayo Luis Suárez encontró a Luke Shaw que abrió el marcador en su propio arco. La táctica azulgrana maniató a los Diablos Rojos y el Barça ganó. La vuelta tuvo un inicio contemplativo de parte del United y tuvo sus opciones. El doblete de Messi hizo caer sus esperanzas como un castillo de naipes. Esto permitió el paso al dominio de los de Valverde que fue completo con alta posesión de la pelota. Coutinho siguió la serie con un tanto en la segunda mitad ante unos Diablos Rojos que no tuvieron ímpetu. Barcelona pasaba a semifinales. Por su parte, Ajax recibió a la Juventus en el Johan Cruyff Arena. Dos estilos se enfrentaron con la juventud del Ajax frente a una Juve que resistió con experiencia. Cerca del final de la primera mitad, Ronaldo abrió el marcador. Neres empató a iniciar en la segunda mitad y así quedó el encuentro. La revancha en el sello de la Juventus tuvo al equipo de Allegri iniciando con alta presión para parar el juego de los de Erik ten Hag, haciendo su juego incómodo y de esa forma Ronaldo adelantó a la Juve. Van de Beek igualó 6 minutos después. Ajax se desató en el segundo tiempo y su juego vertical fue imparable. Un disparo de De Ligt le dio la victoria y su pasaje a las semifinales tras 22 años. En tanto, Liverpool recibió el Porto en Anfield. Los portugueses se arroparon, pero el cuadro local se aventajó temprano con tantos de guineano Naby Keita. Los Reds encerraron a su rival y Firmino puso el segundo. Porto intentó descontar, pero no tuvo suerte y Liverpool ganó en casa. La vuelta en el Río do Dragão inició con un Porto fuera de sitio y ansioso de revancha, pero pagó su falta de eficacia. Mané abrió el marcador y hundió el cuadro de Conceição. Ello volvió el segundo tiempo un festival para el Liverpool. Salah amplió la cuenta. Militao descontó en un córner sin valer de nada al Porto, ya que Firmino y Van Dijk siguieron el pase a semifinales para los Reds. Finalmente Tottenham Hotspur recibió al Manchester City en el escenario europeo de su nuevo estadio. Los primeros minutos fueron de alto ritmo y llegadas de los dos equipos. La segunda mitad parecía inclinarse para el City, pero Son marcó el único gol del cotejo y triunfo de los Spurs.
La revancha en el estadio de Etihad tuvo unos 20 minutos mágicos en su inicio. Sterling abrió la cuenta y Son con doblete remontó. Silva igualó de inmediato y Sterling puso el 3-2 en el minuto 21 del primer tiempo. Pero la ventaja de los ciudadanos no alcanzaba y en la segunda mitad Agüero le daba el pase al City. Ello hasta que Llorente descontó en un córner y el boleto pasaba a manos de los Spurs. En los descuentos la superioridad local encontró su premio con un tercer gol de Sterling, pero el VAR detectó un fuera de juego de Agüero y esto salvó a los Spurs. Con ello Tottenham pasaba a las semifinales. Dos ingleses y una revelación y un candidato estaban entre los 4 mejores de Europa. Las semifinales volvieron a sortearse luego de la fase anterior y ya no de manera independiente por periodo de los clubes. Sus duelos se programaron para el 30 de abril y el 1, 7 y 8 de mayo. Barcelona y Liverpool se midieron en el Camp Nou. Los de Klopp encontraron el ritmo alto que tenían, pero su definición le falló. La presión de los Reds alentó a la defensa azulgrana que tuvo problemas, pero su concentración evitó los goles visitantes. Ellos sí logró hacer el Barcelona. Tras 2 avisos iniciales, Suárez marcó a su ex equipo y abrió el marcador. El segundo tiempo vio a la visita llegar varias veces y volviendo a figura el alemán Marc-André ter Stegen. Y en la parte final, Messi marcó un doblete, aprovechando un rebote de la primera y de un tiro libre en la segunda, con el que siguió la ventaja blaugrana. La revancha en Anfield tuvo un guión similar de la ida en el primer tiempo con la diferencia de que aquí Liverpool sí anotó temprano. El belga Divock Origi aprovechó el rebote de un disparo de Jordan Henderson y marcó el primero. Barcelona se puso incómodo ante la ráfaga inglesa, y en la segunda parte no varió de tónica. Un doblete del neerlandés Georginio Wijnaldum en solo 3 minutos igualaba la serie. Cuando el Barça parecía empezar a recuperarse, su defensa tuvo un descuido en un córner y Origi marcó el cuarto que sentenció la remontada de Liverpool, que así calificaba la final. La otra llave enfrentó al Tottenham y el Ajax con la ida en el estadio de los Spurs. La estrategia fue la clave del cuadro local, pero antes del primer cuarto de hora, un hueco de Sean ayudó a Van de Beek que abrió el marcador. Los ingleses se crecieron ante la baja de presión del Ajax, puso varias trampas y que lo hizo sufrir. Pese a las llegadas locales, el Real Madrid sacaba la ventaja. La vuelta en Amsterdam inició con el Ajax demostrando su juego vistoso y valiente con De Ligt adelantando temprano con un cabezazo. El equipo de Ten Hag lo hizo todo bien en la primera mitad y Siller siguió la ventaja, tras recibir un pase de Tadic. Todo parecía listo para el pase del Ajax a la final, pero llegó el segundo tiempo. Moura hizo 2 goles en 5 minutos que ponía a los Spurs a un gol de pasar. Aprovechando los nervios del local, logró encerrarlo. En los descuentos Moura, tras pase de Dele Alli, marcó el tanto que rompió el sueño del Ajax y el Tottenham clasificaba a la final. Por segunda vez, una final entre ingleses estaba en el horizonte cercano. La final fue programada para disputarse el 1 de junio de 2019 en el Estadio Metropolitano de Madrid, siendo la capital española la primera en albergar el duelo más importante del torneo en 2 estadios diferentes. El 3 de febrero de 2017 fue escogido este estadio para hacer su sede aún sin terminarse la construcción, imponiéndose el Estadio Olímpico de Bakú, que postuló también para ello. La novedad aquí fue que cada equipo podía albergar hasta 12 suplentes en vez de 7, que fue el número habitual en las fases anteriores. La banda estadounidense Imagine Dragons cantó en la ceremonia inaugural, y el cuarteto ucraniano Asturia Girls cantó el himno de la competición. El árbitro elegido fue el esloveno Damir Skomina. La final inició tras un minuto de silencio por la muerte del jugador español José Antonio Reyes horas antes del encuentro en Utrera. 24 segundos después, una mano del francés Moussa Sissoko fue cobrada como penal tras centro de Mané, y Salah anotó para la apertura del marcador. Tottenham tuvo que reaccionar y no pudo encontrar el juego de combinación que requería. Esto debido a que los Reds presionaron a todo momento con la consigna de buscar balones largos a sus delanteros africanos. Esto dio sensación de peligro para Liverpool y a los Spurs les costaba incomodar a Alisson. El descanso llegó tras hace poco fútbol, en especial del Tottenham, y eso que no contamos que hubo un aficionado que invadió la cancha. El segundo tiempo vio al cuadro londinense querer jugar por el todo, pero los Reds no cambiaron sus planes, ya que su defensa era ordenada y encabezada por Van Dijk. Milan tuvo una ocasión sin suerte. Origi y Moura dieron nuevos respiros a las ofensivas de los dos equipos. El brasileño dio mayor capacidad de ataque a los Spurs, que en la última media hora fue por el empate, llegando a rondar ello varias veces. Pero si de goles hablamos, el que sí llegó fue de Origi, que 3 minutos de final cabeció un córner y marcaba el segundo tanto que sentenciaba la final. Y allí no hubo nada más que contar. Final del partido y el Liverpool ganaba por sexta vez en su historia la máxima competición continental, tras una de las ediciones más vibrantes de la historia. Los Reds daban final a una espera para su entrenador Klopp, que ganaba el trofeo tras perderla con el Dortmund en Wembley y con el propio Liverpool en Kiev. La alta presión de los Reds dio frutos y consolidaron una año especial para el fútbol inglés, ya que fue el amo y señor de las finales continentales. El cuadro de Anfield también tuvo de destacados a los escoceses Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, el brasileño Fabinho, Joe Gómez, Oxlade-Chamberlain,
Adam Lallana, el suizo Xherdan Shaqiri y otros más. Los dos pelearon la Premier League hasta el final y por un punto perdieron la corona del Manchester City, que les produjo su única derrota en ese torneo. En las copas locales la suerte no fue la misma, ya que el Chelsea lo eliminó en casa en la Copa de la Liga y Wolverhampton en la FA Cup, ambos duelos en la tercera ronda donde iniciaba su participación. El torneo continental permitió que jugase la final de la Supercopa de Europa ante el Chelsea en Estambul, a quien lo superó recién en la tanda de penales de empatar a 2 con doblete de Mané. En el Mundial de Clubes de Al Rayyan en Qatar venció en semifinales al Monterrey mexicano por 2-1, quien en la final hizo lo propio con el Flamengo brasileño con un solidario tanto de Firmino en el tiempo extra. Liverpool arribó a la siguiente temporada con la ilusión de ir por la séptima copa, pero equipos como Manchester City, Bayern, Juventus, Barcelona, PSG, Real Madrid, entre otros, querían ir por ella. Si este torneo fue vibrante, el tema sanitario fue protagonista en la siguiente edición, pero lo veremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.